qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí en esta oportunidad estamos aquí en Peña Blanca, en la comunidad de Peña Blanca. Pues como ustedes verán detrás de cámara están las personas, la organización o los muchachos de Rumbo a 2023, organizado por el profesor Carlos Sánchez, y están allá dándole el brinde a los niños, a los peladitos, como digo yo. Pero no importa, aquí estamos con nuestros amigos, nuestros hermanos. ¿De dónde vienen ustedes? De Llanoñopo presente. Llanoñopo presente. Están con la gente de Llanoñopo. Yo quiero hacer vamos a tocar el tema de educación porque es un tema importantísimo en nuestro canal de YouTube. Pues quiero saber, jóvenes, quiero saber cuál es la realidad de la educación universitaria, educación superior en nuestra comarca, sobre todo en el distrito de Muno, sobre todo ustedes que están allá en la cordillera en Llanoñopo. Así que quiero escuchar la opinión, vamos a ver qué dicen estos jóvenes. Vamos. Todos pueden hablar, dale. Hablen fuerte. Buenos días, aquí al compañero que se encuentra aquí, igual a los grupos que están aquí. Bueno, la realidad de la universidad o la realidad de todo lo que se está pasando en la comarca es que a la universidad que se encuentra en el área de la comarca le falta mucho. Tenemos muchas dificultades, no tenemos estructura, no tenemos algo que se diga que es de la universidad, o sea, netamente aquí de la comarca. Entonces, por lo tanto, siento que la educación está un poco ahí, digamos, no del todo bien, pero nosotros como estudiantes tratamos de hacer el esfuerzo y seguir adelante y lograr el propósito que queremos. Ok, vamos por aquí, compañero. Compañero, ¿cuál es la problemática principal? O sea, la realidad. Coméntanos la realidad de nuestra educación La superior. realidad de nuestra educación es que nuestros dirigentes, que son ahorita mismos, que encabezan la universidad, están frescos, no se preocupan por nosotros. Esa es la realidad y por la cual tenemos una educación que puedo decir, una educación en la comarca que no nos merecemos. Así es que necesitamos más intereses de nuestros encargados de allá de la UNACHI, que se interese más por la educación en la comarca, bueno, y que se dé del nepotismo que hay. Bueno, aquí está la opinión de los muchachos. Vamos por aquí con estos compañeros. ¿Qué dicen por aquí, compañeros? O sea, ¿de dónde viene usted? Vengo de Llanoñopo. De Llanoñopo también. Coméntanos, compañeros. Bueno, mira, más que todo lo que ha sucedido en Llanoñopo, la sucede es que hasta el momento, en pandemia, desde que entramos, la mayoría de los estudiantes han estado por el suelo, la educación ha estado por suelo. Todo se basa de acuerdo a la madre que muchas veces tenemos, pues, y hasta en el momento la educación, más que todo, no lo merecemos, pero en este momento la mayoría de los estudiantes hacen el esfuerzo y lo mejor posible, porque primero no hay internet. Ajá. Y que más que todo, todas las sucesos deberían contar y no existe. Mínimo el internet. Lo que no entiendo es que dice la rectora que no hay recursos para gestionar más carreras en Llanoñopo, pero lo que no entiendo es que en una plena pandemia sí hubo recursos para subirse el salario. Interrogante que queda. Bueno, así, vamos por aquí con la joven. Vamos con la joven. Coméntanos, joven, ¿de dónde viene? ¿De Llanoñopo también? Buenas tardes, venimos de la sede de Llanoñopo. Bueno, en la educación de la sede nos falta mucho porque a veces no hay materiales, no hay recursos. No hay materiales, recursos para ayudar a aquellos estudiantes que aún no cuentan con recursos necesarios para seguir buscando su futuro mejor. Ok, seguimos. Bueno, señores, pues no es mi opinión. Y como ustedes saben, yo siempre me mantengo neutral en temas políticos, temas tradicionales. Yo solamente hago un video para que ustedes sepan la realidad de la gente. Aquí, la educación primaria, a veces yo digo que es una educación fatal, en el sentido de que no tenemos escuelas dignas, pero la educación superior es otra realidad que estamos viviendo. Los muchachos dan su opinión y pues es el sentir de ellos. Es el sentir de los jóvenes que estudian dentro de la comarca. Hay muchos que no tienen la oportunidad de ir afuera, en otras provincias, pero están estudiando acá. Así que metámosle mano dura a este asunto porque necesitamos una educación de calidad, ¿verdad, jóvenes? Así mismo es. Así es, y les mandamos saludos a todos los que nos van a ver por estas redes sociales. Saludos, mi gente, y es la realidad lo que comentamos nosotros. Ya. ¿Ya? No, sigue hablando. Como le digo, mira, es como lo acaba de plantear los compañeros aquí, la educación aquí en la comarca necesita más apoyo de las personas que están de repente en el actual, por lo menos lo que liderizan, lo que se encuentra el gobierno, los rectores, todo tratando de llevar las cosas como tiene que ser, porque nosotros como un OVE también nos merecemos una educación digna, y también queremos
también tenemos personas y profesionales buenos, así que por lo menos necesitamos que se nos dé una educación de calidad. Eso es lo que pedimos para todos nosotros los universitarios, los que lo vienen siguiendo también. Así que eso es lo que digo y esperemos que ustedes, lo que están viendo en este canal, vean toda la realidad de lo que decimos y podemos también decirles muchas cosas, pero bueno, el tiempo es corto y lo que se puede. Ay, que el compañero aquí tiene algo importante. Mira, que- la otra cosa también que tengo que decir es que muchas veces y en la mayoría de ocasiones se dice que la educación debe ser muy competitivo, pero muchas veces la triste realidad que estamos viendo muchas veces dentro de la comarca es que no existe nada, porque más que todo, todas las subsedes que están dentro de la comarca están olvidadas hasta el momento. Tenemos al presidente Nito que cuando el PRD gobierna mejor, dice que ayuda al pueblo, pero más que todo en la educación nosotros estamos perdidos hasta el momento. Entonces, como en Llanoñopo ahorita mismo no nos quieren mandar ni una carrera hasta ahorita mismo, nos han cerrado la puerta, mi persona junto con los demás grupos nos dirigimos donde las mismas rectoras y muchas veces nos cerraron la puerta y que solamente nos reciben con noticias negativas. Y hasta el momento han dicho que no existe recurso para enviar otra carrera en Llanoñopo. Estudiantes que se están graduando en Llanoñopo no tienen la oportunidad. Bien, señores, bien, señora, antes de que hable mi compañero aquí, es la primera vez que hago un video de este tipo, honestamente. No sé cómo lo tomarán ustedes, porque siempre somos objetivos en todo lo que hacemos. Pero ya les digo, ¿no? Al final es la realidad. Yo siempre hablo de realidades de nuestra cultura y también la educación es parte de nuestra cultura ya, la educación superior. Entonces, compañeros, la única carrera que hay en Llanoñopo creo que es educación. Es educación. Y si nos vamos a ver en las otras sedes de las otras universidades dentro del distrito de Mono, también es educación. Entonces los muchachos también quieren que se envíen otras carreras, otras especialidades que en realidad se necesita. Imagínate que somos más de 200.000 estudiantes, o noves, perdón, en la comarca. De esos unos 100.000 son docentes. O sea, hay gente que quieren aspirar a otra carrera, pero por cuestiones como esta no se puede y no queda de otra. Así que, ¿qué iba a decir aquí el compañero? Lo que iba a decir era que el presidente en su discurso dijo que la educación iba a ser como la estrella que iba a brillar. Y es cierto, la estrella brilla de lejos y nadie lo alcanza. Así ha sido la educación, tan pésima. Que nunca puedo decirlo que la educación ha sido como la estrella que brilla de lejos y aquí nada. Bueno, es una estrella que brilla muy distante y no le podemos llegar. Así que los muchachos están, yo los entiendo porque yo también sufrí caminando cuando estudié y sigo estudiando. Pero bueno, así que lamentablemente es la realidad de las jóvenes, es la realidad. Esperemos que se resuelvan, que nos hagan una buena universidad, que podamos capacitarnos y ser competitivos. No solamente, por ejemplo, los docentes que trabajan aquí puedan competir afuera en otras provincias, o solamente nos limitamos a la comarca y no debe ser. Así que hay muchos buenos profesionales en la comarca, muchos buenos estudiantes, pero necesitamos explotar esa capacidad. Así que este es el video del día de hoy aquí hablando sobre la calidad de la educación superior en el distrito de Monoy y en toda la comarca. Así que nos vemos. Chao, chao. Que te vaya bien. Gracias.